Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de transferencia de calor. Hoy hablaremos de fundamentos de la radiación. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Aquí podemos ver el contenido de esta presentación. Iniciaremos con la definición de radiación, luego hablaremos de ondas electromagnéticas y finalizaremos con la definición de cuerpo negro. Bien, iniciemos con la definición. Podemos definir a la radiación como la energía emitida en forma de ondas electromagnéticas, también llamada fotones, debido a cambios en las configuraciones electrónicas de átomos o moléculas. Tiene las siguientes características: no necesita un medio interventor, es decir, no necesita un medio para viajar, por eso es que el Sol nos da calor por medio de este mecanismo, porque pasa por el espacio en donde hay vacío, o sea, es el único medio que se puede transferir por el vacío. Es el mecanismo más rápido entre la conducción, convección y radiación. Esta última es la más rápida, tiene la velocidad de la luz. Todos los cuerpos con una temperatura superior al cero absoluto emitimos radiación, es decir, todos los cuerpos que conocemos emiten radiación, y es un fenómeno volumétrico. Es un fenómeno volumétrico porque se absorbe o emite en todo el volumen del material. Sin embargo, para sólidos opacos, o sea que no son transparentes, es un fenómeno superficial, ya que la energía emitida por las regiones interior del cuerpo nunca llega hasta la superficie, y la que incide sobre esos cuerpos suele ser absorbida dentro de unas cuantas micras de la superficie. Entonces, estamos hablando de propagación por medio de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no necesitan de un medio material para propagarse. Se caracterizan por su frecuencia y su longitud de onda, que se relacionan por medio de esta ecuación. Bueno, recordemos, aquí tenemos un dibujo de una onda. La longitud de onda es la distancia que recorre esta desde que inicia en un punto determinado hasta que vuelve a ese mismo punto. Por ejemplo, la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle, como lo vemos acá. La frecuencia es el número de ciclos que da la onda en un tiempo determinado. Lo opuesto de la frecuencia es el periodo, es decir, el tiempo que demora una onda en dar un ciclo. Aquí en esta ecuación también vemos este factor C, es la velocidad de propagación de la onda, la cual se relaciona con la velocidad de la luz en el vacío, C sub 0, por medio de esta otra ecuación, donde n es el índice de refracción del medio. La frecuencia solo depende de la fuente, no depende del medio por el que va viajando la onda. El índice de refracción es en esencia igual a la unidad, o sea, igual a 1 para el aire y mayor para la mayor parte de los gases, alrededor de 1.5 para el vidrio y más o menos 1.33 para el agua. La frecuencia de una onda electromagnética puede variar desde 1.000.000 de Hz hasta un cuatrillón de Hz o más, dependiendo de la fuente. La radiación electromagnética se puede entender como la propagación de unos paquetes de energía a los que les llaman fotones. La energía de esos paquetes se puede expresar por medio de esta ecuación, una ecuación propuesta por Planck. Esa energía es igual entonces a una constante, que es la constante de Planck que vemos acá, por la frecuencia de onda, o, recordando las ecuaciones de la diapositiva pasada, igual también a la constante por la velocidad de propagación de la onda en el medio sobre la longitud de onda. Entonces aquí observamos cómo las ondas de menor longitud tienen más energía, por eso es que causan más estragos, por eso hay que tener más cuidado con ellas. Aquí en esta diapositiva vemos el espectro de ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud. Vemos ondas de gran tamaño, como las ondas de energía eléctrica, las ondas de radio, microondas, y ondas con longitud de onda muy pequeña, como los rayos X, con los cuales nos tomamos las radiografías para ver nuestros huesos, o los rayos gamma. Estos son unos rayos que se utilizan en la ingeniería, por ejemplo, en los trabajos de registro de wireline en los pozos petroleros. Hay unas herramientas que tienen este tipo de rayos y con ellos censan, miden lo que hay en los pozos. Son rayos que hay que respetar mucho, hay que tener mucho cuidado, porque como tienen una pequeña longitud de onda, tienen mucha energía y causan muchos problemas. Por ejemplo, pueden causar cáncer. Lo que a nosotros nos interesa en esta materia es la radiación térmica, la que se manifiesta por medio de cambios de temperatura. Esa va desde los 0.1 hasta los 100 micrómetros. Es esta franja que vemos aquí. Ella incluye el espectro visible, o sea, toda la luz, toda la energía que vemos. También incluye un rango que tiene una longitud de onda mayor a la visible, que llamamos infrarrojo, y un rango que tiene una longitud de onda más pequeña,
que llamamos ultravioleta. La radiación infrarroja es una radiación que perciben las cámaras infrarrojas o las serpientes. Es la radiación de mayor longitud de onda. El rango visible está entre los 0.4 y los 0.76 micrómetros. Aquí vemos una tabla que está en el libro de Zengel también, donde nos muestra qué longitud de onda tiene cada color. Los colores que vemos son manifestaciones de ondas electromagnéticas en diferentes longitudes. Y las ultravioletas son esos rayos que no vemos porque tienen una longitud de onda muy pequeña, son peligrosos, pueden matar microorganismos, causar daños a los seres humanos. El 12% de la radiación ultravioleta que viene del Sol no llega a nosotros gracias a la capa de ozono. Por eso es que se debe proteger y por eso se han puesto prohibiciones en refrigerantes como el Freon 12 que dañaban esa capa y dejaban que esos rayos dañinos llegaran a nosotros. Ahora hablemos del concepto de cuerpo negro, un concepto muy importante en este tema. Un cuerpo negro es un emisor y absorbedor perfecto de la radiación térmica. Él emite el máximo de radiación y absorbe toda la radiación que llega a él. Es ideal, no es un cuerpo real, pero nos sirve de punto de referencia para saber lo máximo que se puede emitir. En un cuerpo negro se emite de forma difusa, eso quiere decir que la emisión en todas las direcciones es igual, lo cual no ocurre en los cuerpos reales. En un cuerpo real la emisión cambia, la energía que se emite cambia de acuerdo a la dirección. Hay diferencia entre estos cuerpos negros y los cuerpos negros que nosotros vemos como negros mejor. Nosotros vemos negra cualquier superficie que absorbe toda la radiación en el campo visible y vemos blanco la que refleja toda la radiación en ese rango, en el rango visible. Pero aquí nos referimos a la radiación tanto en el rango visible como invisible. Por ejemplo, en la nieve. La nieve es blanca y absorbe toda la radiación infrarroja. Entonces, en el rango infrarrojo se vería como un cuerpo negro, sería un cuerpo negro. Entonces, es lo que nosotros vemos negro, absorbe la radiación visible, pero también absorbería la radiación invisible. Un ejemplo de cuerpo negro sería esto que vemos aquí. Una cavidad grande con una abertura pequeña, entra la radiación, como tiene tantas reflexiones, hay gran posibilidad de que se absorba toda la radiación que llega y luego sale la radiación que emite por medio de esa pequeña abertura de forma difusa, como es la definición de cuerpo negro. La energía de radiación que emite este tipo de cuerpos por unidad de tiempo y por unidad de área superficial se puede expresar por medio de la ley de Stefan-Boltzmann, que es esta ecuación. Aquí tenemos E sub B, que es esa energía conocida como poder de emisión del cuerpo negro. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, esos son sus valores, 5.67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la 4, esto es en el sistema internacional y aquí la vemos en el sistema británico. Y aquí vemos la temperatura superficial a la cuarta potencia. Es importante tener en cuenta que esa temperatura debe estar en unidades absolutas, es decir, en el sistema internacional Kelvin, en el sistema británico Rankine. A la energía de radiación que un cuerpo negro emite a una temperatura absoluta por unidad de tiempo, por unidad de área superficial y por longitud de onda, se le conoce como emisión espectral de cuerpo negro. Siempre que damos esa palabrita espectral significa que estamos hablando de una magnitud por longitud de onda. Esa se puede expresar por medio de la ley de Planck, desarrollada por Max Planck en 1901, que es esta de acá. Aquí la temperatura es la temperatura en términos absolutos, Kelvin o Rankine. Lambda es la longitud de onda. Aquí tenemos una constante, que es la constante de Boltzmann, que nos ayuda a calcular estas constantes C1 y C2, que para una superficie en el vacío o un gas puede expresarse de esta manera. En otros medios se reemplaza C1 por C1 sobre n al cuadrado, donde n es el índice de refracción del medio. Este poder de emisión espectral es una magnitud que nos ayuda, por ejemplo, para saber la cantidad de radiación que emite un bombillo en el espectro visible, no en términos totales como la ecuación que vimos en la diapositiva pasada, sino en un rango que queremos, en este caso el espectro visible. Aquí vemos el poder de emisión espectral para cuerpos negros a diferentes temperaturas en el rango de longitudes de onda. Entonces aquí observamos, por ejemplo, un cuerpo negro a 1000 Kelvin emitiría de esta manera, o sea, emitiría
en este rango de longitudes de onda. Estas longitudes de onda serían las longitudes de la energía que está emitiendo este cuerpo negro y tendría esta forma. A 300 ya sería de esta manera y así sucesivamente. Aquí observamos que a una longitud de onda determinada la radiación emitida aumenta con la temperatura. Es decir, si tomamos un valor de longitud de onda específico, por ejemplo un micrómetro, y empezamos a subir, vemos cómo el poder de emisión espectral, la energía que está emitiendo un cuerpo a menor temperatura, es menor que el de mayor temperatura. Es decir, aquí el cuerpo a 500, está emitiendo más que el de a 300, el de 1000 más que el de 500 y así sucesivamente. Observamos también que la radiación emitida a una temperatura determinada aumenta con la longitud de onda hasta que llega a un máximo y luego decrece. Es decir, para un cuerpo a una temperatura determinada tenemos siempre esta forma de domo. Vemos que empieza su emisión a una longitud de onda, después vemos que emite más, libera más radiación, emite más radiación en longitudes de onda más grandes hasta que llega a un máximo y luego eso empieza a decrecer. La mayor parte de la radiación se emite a longitudes de onda corta a temperaturas más elevadas. Vemos que estos domos están un poco inclinados hacia la izquierda, es decir, la mayor cantidad de la energía se está emitiendo a las longitudes de onda más cortas. Y finalmente también observamos que el Sol, que se puede considerar como un cuerpo negro a una temperatura aproximada de 5800 Kelvin, alcanza un valor máximo en la región visible, mientras que las superficies con una temperatura inferior a 800 Kelvin emiten casi por completo en la región infrarroja, la región no visible. Eso lo vemos acá. Este es el rango de región visible, el que está entre estas dos líneas punteadas. Aquí vemos que la mayor cantidad del pico se encuentra ahí cercano a esa región, el pico de un cuerpo a 5800, que es más o menos como se comporta el Sol, un cuerpo negro a 5800. Pero vemos que aquí los cuerpos que están a una temperatura inferior a 800, de 500, 300, 100, emiten por completo en la región infrarroja. Sabemos que la región infrarroja es esa que tiene una longitud de onda más grande que la visible, o sea, es de esta parte hacia la derecha. Entonces vemos que emiten por completo en esa región. Por eso los objetos que estamos viendo, que están a nuestro alrededor, están emitiendo radiación, pero esa radiación no la vemos, es invisible, está fuera del rango visible. Todo lo que nosotros vemos es la radiación solar, un reflejo de la radiación solar. No es radiación emitida, sino radiación reflejada. La longitud de onda a la cual se presenta el máximo poder de emisión espectral para una temperatura dada en un cuerpo negro, o sea, el valor pico, el valor máximo de las gráficas que vimos en la diapositiva pasada, de esos domos, se puede hallar por medio de esta ecuación. La longitud de onda en la cual se presenta ese poder máximo por la temperatura en Kelvin es igual a esta constante, 2897.8. Esta fue una ecuación desarrollada por Willy Wien en 1984. También podemos demostrar que el área bajo la curva de esos domos que vimos, por ejemplo aquí está el domo para un cuerpo a una temperatura determinada, el área bajo esa curva nos da el valor de la energía que está emitiendo, de la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, que ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos al inicio de la presentación, que es igual a la constante Stefan-Boltzmann por temperatura a la 4. Entonces, si sacamos el área bajo el domo, obtenemos ese valor. Eso es la energía total, pero si queremos saber la energía que se está emitiendo en un rango de longitud de onda determinado, por ejemplo en este pedacito que vemos aquí, lo que hacemos es hallar el área bajo la curva en ese rango, en ese pedazo, que ya sabemos que lo podemos hallar por medio de integrales, de esta manera. Sin embargo, esa integral, la integral de esa ecuación no tiene solución analítica. Entonces por eso se definió la cantidad adimensional función de radiación de cuerpo negro, que es esta que vemos acá. Entonces es la integral que nos está dando el valor de la energía que se está emitiendo en ese rango de longitud de onda sobre el valor que se está emitiendo en total, que
que ya sabemos que es sigma por T a la 4. Es decir, la función de radiación de cuerpo negro es la fracción de radiación emitida desde un cuerpo negro a una temperatura T determinada en la banda de longitudes de onda desde lambda igual a 0 a un valor lambda específico. Esos valores están tabulados, podemos buscar en el libro de Sengel una tabla donde aparece el valor de la función de radiación de cuerpo negro, de F sub lambda, a diferentes valores de lambda por T. Entonces, si queremos saber la fracción de energía que se emitió desde un lambda 1 hasta un lambda 2, pues hallamos la función para el lambda 2, para el lambda 1 y la restamos de esta manera. Bien, vamos a dejar así por el momento. Vamos a hacer ahora un ejercicio para aplicar esto que estamos viendo en el próximo video. Y en el siguiente vamos a continuar con el tema teórico. Muchísimas gracias por su atención. Aquí vemos las referencias que usamos para este video. Espero de verdad que les haya servido. Nos vemos en la segunda parte de este tema. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.